Con su permiso, señor presidente. Después de tantos elogios sobre lo valioso de lo posible, pues vamos a tener que manifestar puntos que nos hacen pensar que no es tan bueno el resultado como aquí se ha señalado. En la reforma constitucional hablamos de un esperpento, y eso es lo que es esto, es un esperpento. Le llaman híbrido al esperpento, pero el esperpento es una centralización de responsabilidades que corresponden a los estados. Sí. Estamos en un proceso de centralización constante en el Senado de la República. No obstante que aquí se representa a los estados, les recuerdo, no a Enrique Peña Nieto. En primer lugar, la reforma acelerada, precipitada, es el producto de un capricho del dirigente del PAN asociado a un dirigente del PRD. Eso es lo que fue. El producto de un capricho al término de un proceso electoral que se exigió abiertamente el quitarle a los gobernadores el poder, el dominio, los caciques. Todo esto en un marchantaje ahí verdaderamente penoso. El PAN le dice al PRI, si no haces esta reforma, no habrá reforma energética. Bueno, un gran sentido de la ética y de los compromisos. Ese sistema, ¿verdad?, que pretende quitarle a los gobernadores ese secuestro que realizaron, es falso. No se los van a quitar, ni era el camino para hacerlo. ¿Por qué? Porque los responsables de esos fenómenos de cacicazgo, de predominio, de falta de línea política en los estados, son los partidos que están aquí sentados, principalmente los mayores. Sí. Puedo hablar de Puebla, puedo hablar de muchos estados. Son los diputados de los partidos los que han perdido su nivel ideológico y sus compromisos y se han asociado con los gobernadores. Los gobernadores solitos no lo pueden hacer, los congresos estatales los tienen controlados los gobernadores con los diputados de los partidos que aquí están sentados. De manera que no es una manera de ir a atacar el federalismo, ¿verdad?, sino habría que haber visto por qué los partidos aquí representados están asociados, como están en mi estado, todos con el gobernador del estado, todos. Entonces, el resultado, el objetivo era otro, no seguir desfederalizando al país. Mientras eso no cambie, esto no sirve para nada, porque van a seguir ahí con corrupciones, dinero, sueldos, canonjías de los propios representantes de los que hoy votan y van a votar diciendo que los horribles gobernadores están asolando el país. No, son todos los diputados comprometidos y cobrando sueldos y canonjías en los congresos de los estados que no tienen ningún control. Y así va a ser, igual, porque se está hablando de otro nivel. Otro asunto grave que planteé recientemente a la Junta de Coordinación Política. He oído todo este esfuerzo que se ha hecho y sí me he enterado por los periódicos, ¿no?, en lo que quieren informar cada quien su posición, porque los dictámenes no fueron producto de comisiones, La primera sesión de comisión fue ayer y entregaron un mamotreto de ese tamaño y incumpliendo totalmente la formalidad del Congreso, violando la ley orgánica. Pero además el Ejecutivo, por lo que hemos leído en la prensa, invadió las competencias del Senado. Aquí estuvo dictando sus instrucciones y su sabiduría el consejero jurídico de la presidencia,
¿eh? Y el subsecretario de Gobernación, Solís Acero, que todos conocemos bien, estuvieron aquí redactando los dictámenes en una mesa ajena a las comisiones. Es un procedimiento bárbaro, ¿verdad? Porque solamente en la mesa están haciendo grandes esfuerzos los que están invitados a la mesa, pero no todos están invitados a la mesa. Y aquí la mayoría de los senadores no estuvieron invitados a la mesa, estuvieron representados en una mesa, pero sin las reglamentaciones de un trabajo en comisiones que se han dedicado a violar sistemáticamente, trayendo una y otra vez dictámenes fuera, dictámenes hechos afuera del Congreso. Bueno, casi es lo mismo. Pero vamos a ser claros, los dictámenes no resuelven la inequidad electoral que el duopolio de televisión produce. No lo resuelven, ¿verdad? El tema propaganda gubernamental ahí está flotando. Ahorita lo dijo alguien que el futuro nos permitirá, ¿verdad?, atacar ese control que es todavía más poderoso que el de los partidos. El gran partido del poder son las televisoras y el sistema mediático. Ese es el partido del poder, es el que importa. Que lo estamos aquí, no lo tocan. Y vamos a ver si en la de telecomunicaciones y radiodifusión van a soltar algún poquito. No es cualquier cosa el que quede pendiente ese tema, es determinante y no se toca. El empleo del dinero de los presupuestos públicos, el uso del dinero privado e ilícito para comprar y coaccionar el voto, no se resuelve. Los procesos federales de 2006 y 2012 que vulneraron los principios del artículo 41 de la Constitución fueron fraudulentos. No se resuelve. No hay una voluntad definitiva de que eso no vuelva a suceder. No se resuelve. De acuerdo al segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución, una elección para ser democrática en nuestro país debe satisfacer tres principios: ser libre, auténtica y periódica. En México las elecciones no son libres porque las voces y posturas alternativas no son difundidas por el duopolio televisivo. El gran control y la dictadura mediática y el dinero son la negación total de la democracia. En México las elecciones no son libres porque se compra y coacciona el voto. Lo sabemos, no se resuelve. No son auténticas porque no son equitativas. Quien tiene más acceso al dinero legal y extralegal ha venido ganando. No se resuelve. Los dictámenes, debiendo desarrollar en la legislación secundaria los principios de libertad y de autenticidad del voto, no lo hacen. La democracia no implica solo la existencia de elecciones y partidos competitivos. Seguramente por ahí se empieza, pero eso no basta para hablar de democracia. La democracia tiene que ver con la igualdad y los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. Veamos algunos ejemplos de estos dictámenes. Se propone un esquema de prorrateo del gasto en el artículo 83 de la Ley General de Partidos, confuso, difuso y obtuso, mismo que será fuente de conflictos interpretativos, otra vez, de tratos desiguales entre los candidatos y precandidatos a los cargos de elección. Se nos olvida lo que ocurrió con el prorrateo, pues, la mayor farsa en materia de control electoral, y se repite, ahí está, no se resuelve. Hasta ahí se llegó, nos dicen. Tal vez la siguiente generación lo va a lograr, pero ni está controlado el duopolio televisivo, ni esta dictadura mediática que nos ofende y acaba con la democracia, ni está controlado el dinero. Este prorrateo es una vacilada que se presta, este nuevo prorrateo se presta a toda clase de interpretaciones y el dinero lo tienen unos cuantos. La oligarquía que tiene sus instrumentos de control y de sistemas electorales. El dictamen no establece ninguna regla de transparencia durante los procedimientos de fiscalización que realizará la Comisión de Fiscalización. Aunque la Constitución, y ese es otro punto fundamental, estableció causales de nulidad electoral,
La legislación electoral añade tantos requisitos y condiciones que sean determinantes, graves, dolosas, etcétera, 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 que esas causales de nulidad van a ser impracticables. Artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnaciones en materia electoral. Las causales de asunción de un proceso electoral harán casi imposible la atracción de los procesos electorales, sin embargo, ahí está. Los gobernadores, insisto, no se han ido de los procesos electorales, faltaba más. Siguen controlando la legislación electoral local. Si tienen la mayoría de su partido en el Congreso o las alianzas compradas en los congresos estatales, que es un fenómeno generalizado, pues van a tener el mismo control. La legislación electoral secundaria no considera que los fines del Instituto Nacional Electoral constituyen facultades, facultades genéricas. Artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si se aceptara lo que aquí propongo, la autoridad electoral tendría más competencias para cumplir con los principios de elecciones libres y auténticas. Sin embargo, en el dictamen se escoge el principio de legalidad formalista decimonónico. Hay candidaturas independientes. Bueno, todo el mundo sabe que el acuerdo alegre es que no los haya, porque es tan difícil construir un partido como una candidatura independiente. Estas y otras razones, como el hecho de que el Consejo General del INE esté dominado por los partidos otra vez, igual, no se ha cambiado, no quieren dejar de tener esos accesos de ninguna manera, ¿verdad? Y es el propio Congreso el que vuelve a repartirse las posiciones, con lo cual se hace nugatoria la total independencia, que ese ha sido el sueño desde que se hicieron estas reformas que han sido ahora limitadas con la desaparición. Aquí decía un senador que me anticipó que todo el trabajo de años y décadas de construir el IFE, en lugar de buscar quitarle los problemas que lo crean, o los problemas, decía yo, que crean los gobernadores, los propios partidos, se hace un verdadero mamotreto que ha tenido en vilo al país, en vilo. Los expertos lo dicen afuera, en los medios, se sabe. Este capricho de dirigentes para no sé qué, para justificarse en su derrota electoral pasada. Señor senador, le pido que concluya, por favor, su intervención. Gracias. Nos ha llevado a poner en vilo la democracia mexicana. Y ahora están encantados. Sí, se logró una legislación. Bueno, una legislación que no era y que no sirve para nada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador Manuel Bartlett.